Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, gente? Como sabrán, en horas de la mañana, el día de ayer, Julio César Uribe habló en ovación. Lo que no había dicho el día viernes lo comunicó a medias tintas, se podría decir, en Radio Ovación, donde le preguntaron, donde sacó con pinza el periodista los nombres que finalmente iban a salir de Sporting Cristal. Algunos ya se ha hecho oficial, como es el caso de Díaz, como es el caso de Misael Sosa, como es el caso de Romero, como es el caso de Cauterucho, que son jugadores que sorprende que a un jugador como Cauterucho esté dentro de esa lista incluida. ¿Por qué? Porque dentro de esos jugadores que mencionó el día viernes Uribe, ya Cauterucho ya no estaba en la institución. Se esperaba de que sean otros 7 nombres. Por ahí sí contar con el tema de Romero, etcétera, etcétera, y ver otras cosas. Pero el día de hoy no vamos a hablar tanto de cómo lo comunicó o de la forma que lo dijo, sino vamos a dar una opinión al respecto de los 7 jugadores que en teoría van a salir de Sporting Cristal, como el caso de Cauterucho, el caso de Romero, el caso de Michel Sosa, que ya es de manera oficial, el caso de Díaz. Está por definirse el tema de Lora, está por definirse el tema de Alarcón, está por definirse el tema de Gianfranco Chávez, que hay una actualidad con respecto al tema de Gianfranco Chávez, que lo vamos a hablar cuando cuando llegue el momento de hablar de Gianfranco Chávez. Vamos de atrás para adelante. Arrancamos con el tema de Leonardo Díaz. Leonardo Díaz se va cedido un año hasta mitad del 2026 a préstamo a la segunda división del fútbol portugués. Un jugador que viene de lesiones complicadas, donde no le han permitido tener una regularidad que él capaz le hubiese gustado, estar al 100% en mejores condiciones físicas que lo que se ha podido ver en el partido con Ayacucho o los pocos minutos que ha podido jugar a lo largo de este año. Cabe mencionar que es uno de los jugadores que no goza mucho de la confianza de Paulo Autori, producto de ellos que tampoco lo ha utilizado mucho. Se terminó decantando por un jugador como Rafael Lutiger, que pudo tener más continuidad, que por ahí le aportó cosas como lateral izquierdo, como central, etcétera, etcétera. En el tema de Leonardo Díaz, se va por un tema de que no le garantizan que vaya a tener continuidad, de que vaya a tener minutos que por ahí capaz a él le hubiese gustado. Ahora, personalmente, si yo fuese Leonardo Díaz con los centrales que tienes que competir, en este caso con Pósito, con Alcedo y con Gianfranco Chávez, que Gianfranco Chávez es mejor que ellos, Leonardo Díaz vendría a ser el cuarto central, contando los centrales que tenemos ahora y con la inclusión de Miguel Araujo. Leonardo Díaz vendría a ser el cuarto central. Si él se pondría bien físicamente, mejoraría su estado físico, podría pelear un puesto acá en Sporting Cristal y no habría la necesidad. Pero, qué sé yo, faltará ganas, faltará motivación, faltará perseverancia, constancia por parte del jugador, como para que no se sienta en la capacidad de al menos hasta fin de año pelear el puesto y convencer realmente a Autori para que pueda contar con él, para que pueda gozar de minutos, para ganarse la confianza, etcétera, etcétera. Eso por el lado de Díaz. Por el lado de Franco Romero, que hace un año atrás llegó con el cartel pesado de reemplazar a un jugador como Ignacio, que en un año y medio demostró que Cristal ya le estaba quedando un poco, que le estaba quedando un poco pequeño la liga peruana. Eso es lo que yo pienso sobre el caso de Ignacio da Silva. Obviamente, con el rendimiento que tuvo Ignacio, se sabía que iba a haber propuestas, que iba a tener equipos interesados en él. Capaz la propuesta demoró un poco con el tema de los equipos, pero al final se terminó materializando. En todo ese proceso llega la opción de Franco Romero, Sporting Cristal. Un Franco Romero que, si uno revisa en su momento partidos de Copa Libertadores, era un central que por ahí como que daba una opinión como para decir, podría su nivel alcanzar solamente para afrontar torneo local. Pero sabíamos que necesitábamos acompañarlo bien, conformar bien una dupla de centrales.
Producto de ello, Franco Romero nunca dio la talla en Sporting Cristal. Son contados con los dedos de la mano los buenos partidos que ha tenido en Sporting Cristal. Por ahí el de Cusco, por ahí el ante Universitario. Y no hay más. Y no hay más. Su nivel muy irregular. Le costaba mucho en defensa. Era un central que para hacer un cupo de extranjero era muy limitado porque solamente podía jugar por el sector derecho, más no jugar por el sector izquierdo. Y en algunas ocasiones cuando jugó por el sector izquierdo su nivel bajó, su nivel mermó. A tal punto de ello es que cuando él llega, el central idóneo como para conformar una dupla de centrales era Gianfranco Chávez, pero como ambos jugaban por el mismo sector, no podían estar dentro del terreno de juego ambos. Se notaba mucha la incomodidad y por ahí a Romero se le veía un poco mejor cuando jugaba con un central acostumbrado a jugar por el lado izquierdo como Lutiger en ese momento, y por ahí se conformaba, pero nunca se mantenió, nunca se sostuvo esa dupla de centrales. A tal punto es que su rendimiento no llegó a copar la expectativa del hincha, de lo que esperaba la dirigencia, etcétera, etcétera. Y ni qué hablar del comando técnico que prescindió de él, faltando 3 partidos para que acabe el torneo Apertura. Es más, ya le habían avisado que no iba a continuar. Salió 2 versiones con respecto al tema de Franco Romero, que él contó en un medio uruguayo que le habían ofrecido 6 meses en Sporting Cristal, pero que finalmente él no aceptó porque esperaba una propuesta un poco más seria, que le ofrezcan al menos un año, que le ofrezcan una garantía para que él pueda seguir en Sporting Cristal, algo seguro, y por eso finalmente no terminaron de llegar a un acuerdo. Más allá de lo deportivo, más allá de lo que ofreció y todo, es un central que, al menos de momento, por lo que viene siendo Araujo, le aporta lo que Romero nunca le pudo dar a Sporting Cristal, que es seguridad, que es confianza, que es un líder defensivo, porque Romero, hubieron muchos escenarios como para que Romero asuma ser un líder en Sporting Cristal, teniendo ese cupo de extranjero, y nunca lo pudo hacer. Etcétera, etcétera. Producto de ello, hoy ya Romero no es más jugador de Sporting Cristal. Y volvemos a lo mismo. El jugador que venga en su momento a reemplazar va a tener la vara muy alta que dejó Ignacio. Va a tener que ser, que estar cerca al nivel, que ganarse el hincha, que en cada entrada, en cada barrida, entender bien el juego, ser un líder, sumar al vestuario, que era todos los aspectos que Ignacio, tanto fuera como dentro, le sumaba, le aportaba al equipo. Y Franco Romero en esa comparativa quedó muy lejos, ni cerca estuvo de poder ser un líder para la dupla, para la conformación de centrales que se integró para esta primera parte del año. Por otro lado, vamos ahora con el tema que está causando mucha polémica, que está causando muchas opiniones divididas, con el caso de Gianfranco Chávez. Hay que tener en cuenta que Gianfranco Chávez, más allá de los campeonatos, más allá de la entrega, más allá del sacrificio, más allá de la constancia, más allá de la perseverancia, de todo lo que Gianfranco Chávez tiene, le aporta al equipo, hay que tener en cuenta que los últimos 3 comandos técnicos de Sporting Cristal, siempre, en su momento fue Leonardo Díaz con Moreira, luego fue con Farré, y ahora con Paulo Autori. Pero siempre Gianfranco Chávez, cuando los técnicos han llegado, siempre optaron por el central extranjero y por un central zurdo, que en este caso Lutiger y Leonardo Díaz en su momento. En ambas situaciones, Gianfranco Chávez remó desde atrás. Por el trabajo, por el esmero, por todo lo que le ponía, Gianfranco Chávez terminó ganándose un sitio otra vez en la consideración de los entrenadores y empezó a jugar, empezó a tener continuidad. Pero parece que ahora con Autori, y entiendo también que la llegada de Araujo un poco como que limita a Gianfranco Chávez a tener que esperar, a tener que remar por tercera o cuarta vez consecutiva
remar desde atrás, pelear el puesto. Ahora, yo tengo entendido una cosa, que Gianfranco Chávez quiere quedarse lo que resta del año, lo que le resta de contrato, que son estos 6 meses, y pelear un puesto, demostrarle al técnico que puede contar con él. Por más de que no lo tengan, por más de que no lo tengan en consideración, por más de que no lo tengan, lo dejen fuera de los suplentes, etcétera, etcétera, quiere pelear el puesto. Eso es algo que yo personalmente valoro, aplaudo en un jugador, que se quede a remar, que se quede a pelear la mala. No buscar la más fácil, que ahorita para Chávez, porque equipos interesados en él no le va a faltar a Chávez. Por el rendimiento, por lo que puede llegar a tener. Pero hablamos de un jugador que, si bien es cierto, si nos vamos ahora a lo futbolístico, viene siendo un año, o en este último tiempo en Sporting Cristal, viene teniendo campañas muy irregulares. Viene teniendo partidos muy bajos. Viene teniendo mucha desconfianza e inseguridad en su juego. Y todos estos factores suman el tema de la confianza de los últimos entrenadores que están pasando por Sporting Cristal, que lo relegan, que ponen por encima a otros centrales que a veces el hincha no entiende el por qué Lüttiger, el por qué Pósito, el por qué Alcedo, el por qué Leonardo Díaz han estado por delante de Gianfranco Chávez, con todo lo que Gianfranco Chávez le ha dado a Sporting Cristal. Pero si bien es cierto, también hemos visto en estos partidos cuando él ha jugado, incluso en el partido con Grau ahora último, hemos entendido el por qué capaz también ha estado quedando relegado. Yo a Chávez, como lo he dicho muchas veces, no le voy a cuestionar el tema de la entrega, el tema de que habla dentro del terreno de juego. Por más de que se pueda ver o no, eso se percibe cuando uno va al estadio. Chávez constantemente está hablándole al lateral para que se ordene, para aportar, para poder ayudar de una u otra manera al equipo. De esos aspectos no vamos a hablar, porque en eso le saca mucha diferencia a Díaz, a Pósito, a Alcedo, te diría incluso hasta Lüttiger, entonces, esto de Gianfranco Chávez genera mucha polémica porque está sacando, después de Araujo, a tu mejor central. Que, si bien es cierto, viene con poca confianza, viene con poca seguridad, pero Gianfranco Chávez, así inseguro y todo, te da muchas más cosas que hoy en día un Lüttiger. Que Lüttiger es ordenado, que no hace nada extraordinario, que es aplicado, etcétera, etcétera. Pero Gianfranco Chávez te da un poco más. Como digo, lo que lo deja relegado a Chávez es que Chávez, cuando juega por el sector izquierdo, por el sector izquierdo, le termina costando un poco más el tema de los perfiles, el tema de los controles, etcétera, etcétera. Y obviamente tú, si a eso le sumas que es un jugador que está viniendo sin confianza, ese puede ser un argumento importante, pero no para tomar esa decisión radical de sacarlo del equipo. Porque hay otros elementos, como Alcedo, como Pósito, que no le aportan hoy en día nada a Sporting Cristal, pero sin embargo, ellos van a continuar en el club. Y sí se está buscando la salida de un jugador que no solamente te puede aportar adentro, sino también te aporta afuera. Guía a los más jóvenes. Yo vuelvo a decir algo que en su momento dije de Irving Ávila. Si fuese por lo que él aporta, por lo que él le da a los más chicos cuando sube, la manera en cómo los arropa o cómo los trata de llevar, Chávez se tendría que quedar. Por eso, porque les da muchas cosas al equipo. Porque poco a poco está asumiendo eso de líder. Y esos son aspectos que uno le va agregando, que uno le va añadiendo su carácter. Y Chávez o mejor dicho, empezó a hacer ese tipo de cosas. Y eso le suma al equipo. Ahora, vuelvo y repito, estás dejando a Alcedo, a Pósito, que ya podemos hablar algo, podemos decir una cosa, que son chicos que recién están empezando, que están verdes, todo lo que tú quieras, pero al menos te aportan desde la banca, al menos tienen voz de mando para una arenga,
o su palabra pesa en el vestuario de Cristal? No, no te aportan ni dentro ni fuera. Y eso es algo que no se puede dejar pasar por alto, no se puede dejar pasar por agua tibia el tema de Gianfranco Chávez. Y ojo, yo a Chávez a lo largo de este año y en su última etapa en Sporting Cristal lo vengo cuestionando justamente por lo deportivo, por su rendimiento, no por lo de fuera, porque soy consciente de lo que le da, soy consciente de lo que le aporta al equipo. Y como muchas veces lo he dicho también de Ávila, ese aporte que le da tanto fuera a los más jóvenes, que es uno de los principales que habla en el vestuario cuando las papas queman, justamente eso lo tiene que trasladar ahora al campo. Y ahí está su gran trabajo de Gianfranco Chávez. Como vuelvo una vez más y para darle fin al tema de Gianfranco Chávez, yo aplaudo, yo valoro que Gianfranco Chávez se quiera quedar, a pesar de que Autori ya le dijo que no lo va a tener en consideración, a pelear un puesto. Eso habla muy bien del carácter, de las fortalezas que tiene él. Y eso ahora que eso le sirva como motivación para trabajar el doble, para que si Sporting Cristal trabaja todos los días un turno, bueno, él va y hace 2 turnos. Ese tipo de cosas ahora tiene que hacer, porque a eso nos referimos cuando uno tiene que remar de atrás. Y ojo, esta no es la primera vez que él lo va a hacer. Ya le ha pasado en este último tiempo. Y por lo general, siempre su trabajo y esfuerzo ha sido recompensado jugando, estando a la altura de muchos partidos. Y como muchos acá hemos dicho también, Chávez es un jugador para acompañarlo bien, para rodearlo bien. Un Chávez bien rodeado es un jugador que le va a rendir, que le va a aportar al club. Un Chávez donde en el papel tenga que asumir él, es un poco más complicado. Los centrales, no todos los casos son iguales, no todos van a asumir de la misma manera ciertas responsabilidades. Eso va forzando el tema de la experiencia, el tema de carácter, las cosas que tengan que vivir, etcétera, etcétera, con el tema de Gianfranco Chávez, que le ponemos punto final al tema de Gianfranco Chávez, que nos hemos expandido un poco, y vamos ahora con el tema de Gilmar Lora. Gilmar Lora también es uno de los jugadores que cuando apareció en Sporting Cristal tenía muchas condiciones. Pero ¿qué cosas era lo que uno podía ver? Que si no trabajaba, y es justamente lo que le está llevando a que no pueda continuar en Sporting Cristal, que no ha mejorado en el aspecto defensivo, que no ha mejorado en el físico. Su físico prácticamente no ha habido mucha evolución desde que debutó hasta la fecha. No ha cambiado nada, no le ha sumado, no le ha aportado nada a su juego, no ha mejorado algunas cosas. Ha mostrado y ha tenido buenos momentos de fútbol en el 2023, fines del 2022, 2024 con Anderson Moreira, un partido bueno, un partido malo, le costaban los partidos de visita, pero finalmente cuando tú tienes una defensa muy insegura, un equipo que no es compacto como nos está pasando ahora últimamente, es entendible que tú vayas a priorizar un central que por ahí pueda defender o los recorridos los pueda hacer mejor, en este caso que Gilmar Lora. Con esto no estoy diciendo que Sosa sea muchísimo mejor, porque sería totalmente mentirles. Sosa es cumplidor, trata y nada más. Es cumplidor. Esa es la definición de Leandro Sosa. Pero Sosa hace cosas que Gilmar Lora no. Sosa se tira de cabeza, Sosa va con todas las divididas y Gilmar Lora no hace ese tipo de cosas. Y tú a la larga, en un entrenador como Autori, va a preferir un jugador que se tire de cabeza, que luche todos los balones, que se desgaste en el terreno de juego, que termine con la camiseta cochina, sucia, etcétera, etcétera, a un jugador que termina con la camiseta limpia y que por partido te puede aportar 1 o 2 buenos centros. Va a preferir a la larga ese tipo de jugadores. Prácticamente, si queremos ejemplificar algo, prácticamente ahorita Sosa es el corso que no le permitió a Gilmar Lora jugar en la selección. Algo así le está pasando ahora a Lora, que obviamente, salvando distancias y diferencias, Lora no está con confianza. Se le nota muy dubitativo.
rifa mucho la pelota, le quema cuando la tiene, no toma buenas decisiones. Ya Gilmar Lora, producto de la desconfianza, producto de la inseguridad en el tema de su juego, etcétera, etcétera, ha perdido lo que mejor tenía, que era una opción en ataque, darle profundidad, darle amplitud al equipo. Por ahí capaz en algunos momentos y en algunos partidos recuerdo mucho que se atrevía a pasar en el 1 contra 1, porque en ese momento estaba con tanta confianza y tanta seguridad en su juego que sabía que los iba a pasar. Y finalmente no fue así, finalmente no mejoró algunas cosas, porque si Lora hubiese mejorado desde el aspecto físico, desde sumar, desde añadir muchas más cosas a su juego, como mejorar en el aspecto defensivo, en el tema de los recorridos, en el tema de ir a las divididas, en el tema de no ser un jugador que dude, que tenga temor de ir con todo a una jugada, Lora no estuviésemos hablando de esta situación. Lora tendría que seguir en Sporting Cristal. Pero vamos viendo que en los parámetros se está cumpliendo un indicador. No, en el caso de Lora, en el caso de los jugadores que más adelante voy a enumerar, son jugadores que no han dejado todo por el equipo. Lamentablemente. Y estamos hablando de un Lora que ya esas condiciones, que ya esas virtudes, estamos hablando de hace 2 años atrás. Ya Lora, ya no queda nada de ese Lora en el 2023, que era un avión, que hacía muy bien, que entendía muy bien lo que tenía que hacer en el juego, etcétera, etcétera. Ya no es ese Gilmar Lora. Ahora es un Lora muy inseguro, es un Lora muy dubitativo, es un jugador que ahora queda fuera de la lista de convocados para un partido, etcétera, 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 con el tema de Lora. Pasamos al siguiente, Justin Alarcón. Justin Alarcón es un jugador también que en su momento hablamos y se va a repetir en muchas situaciones de jugadores que rindieron hace dos años atrás. Justin Alarcón, cuando llegó a Sporting Cristal, no era ni la sombra de lo que es Justin Alarcón hoy en día. Justin Alarcón, su mejor momento en Sporting Cristal fue en esa fase previa, y su mejor partido con Sporting Cristal fue ante Huracán allá y acá. En esa llave, Justin Alarcón fue importante para Cristal. En ese momento, Justin Alarcón te aportaba muchas cosas. Por el cambio de ritmo que tenía, porque se metía por los pasillos, porque tenía facilidad para la manera como conducía la pelota, sacar jugadores de encima. Pero ¿qué le juega una mala pasada a Justin Alarcón? Lamentablemente, el tema de la mala toma de decisiones, el tema de que no tiene remate de larga distancia, eso es algo que le juega muy en contra a Justin Alarcón. Por ahí capaz en su momento se llegó a entender y a comprender mejor con Cauterucho que con Brenner, o que con Ávila, o que con Ugarriza, o cualquier delantero que pasó en la época que se encontró con Justin Alarcón. Durante su estadía en Sporting Cristal, que todo haría indicar que Justin Alarcón va a regresar a Sport Boys. Vamos a ver qué es lo que pasa con Justin Alarcón, porque también Justin Alarcón ya su contrato acaba en noviembre. Entonces, todos esos detalles, producto de la demora, es porque se están demorando en ponerse de acuerdo con el tema de la rescisión de contrato para que él pueda continuar, pueda volver a Sport Boys. Lamentablemente era un jugador que en su momento se generó mucha expectativa, pero que en su momento se estrelló, producto de su lesión, no volvió a ser el mismo y le costó volver a reencontrarse. Creo que Justin Alarcón ni siquiera pasa de los 5 goles en Sporting Cristal, y a un jugador en la posición de enganche o de interior en la cual él se desempeña, no puede tener esos números. Si tiene esos números es porque simplemente no aportó, no le dio casi nada a Sporting Cristal. Son, así como Romero, son contados con los dedos de la mano los partidos rescatables, incluso te diría rescatables, ni siquiera uso la palabra buenos, rescatables para hablar del tema de Justin Alarcón. Vamos ahora con un jugador que también, de todos los jugadores, son muy pocos con los que se generó mucha expectativa por lo que había demostrado él en otro lado, pero yo quiero esto comparar con cualquier jugador que va al extranjero, con cualquier jugador en su primera experiencia fuera, que le termina costando,
la adaptación, el cambio de país, el tema de idioma no lo voy a mencionar porque es algo que no pasa, o que no pasó, mejor dicho. El tema de Misael Sosa. Si yo hoy en día a cualquier hincha de Sporting Cristal le pregunto, Misael Sosa, ¿dónde juega? ¿Dónde se podría desempeñar mejor? ¿Alguien me podría decir Sosa de qué juega realmente? ¿Juega de extremo por derecha? ¿Juega de extremo por izquierda? ¿Juega de segundo delantero? ¿Juega de 9? ¿Juega de 10? ¿De qué juega exactamente Misael Sosa? Se generó mucha expectativa. Es más, hasta en su momento, cuando se empezó a hablar sobre el nombre de Misael Sosa, se mencionó que él llegaba, en su momento la información era que él llegaba en reemplazo del Santi González, que se iba en ese momento. Y gracias a Dios que Santi González no se fue, porque a Misael Sosa le hubiese quedado muy grande el llenar el vacío, el llenar el sitio del Santi González, por lo que aporta, por lo que genera, por lo importante, por lo crucial que es para el equipo. Misael Sosa en el debut ilusionó al hincha, demostró que era un chico que podía darle mucho a Cristal, que nadie se esperaba lo que realmente terminó pasando con Misael Sosa. No terminó de convencer a Farré, no terminó de convencer, y es más, no es ni siquiera del agrado de Paulo Autori. Misael Sosa no pudo convencer a dos comandos técnicos, no le pudo quitar el puesto a McLaren Castro, a Pacheco, que son jugadores intermitentes, que no son regulares, y obviamente tú, un cupo de extranjero de suplente, no te puedes dar ese lujo de tener. Tenemos que ser totalmente radicales, así como ellos son con los peruanos cuando vamos, o cuando, mejor dicho, cuando van a cualquier liga del mundo. Al extranjero se le exige, al extranjero se le pide el doble que cualquier jugador de tu equipo. Y lamentablemente Misael Sosa no terminó de ofrecer, no terminó de aportarle casi nada de Sporting Cristal. Es más, y muchas veces lo dije acá, el tema de la adaptación le costó, no estuvo del todo cómodo acá en Perú, más allá de que Sosa, de que Yotun, de que Santi González, de que Cauterucho, de que Franco Romero, de que Pasquini, los extranjeros de Cristal lo arroparon desde el primer momento, nunca pudo llegar a sentirse cómodos en Sporting Cristal. Y producto de ello es que no se llegaba a entender del todo con Cauterucho, incluso con el mismo Santi González. Se generó mucha expectativa sobre Misael Sosa, pero lamentablemente no cumplió Misael Sosa. Producto de ello es que a mitad de año se va. Misael Sosa debe ser, al igual que Romero, de los extranjeros más bajos que llegaron a Sporting Cristal en este último tiempo. Y lamentablemente, por más de que se vaya Misael Sosa, no se puede usar ese cupo de extranjero que está dejando Misael Sosa. Ese cupo queda libre a fin de año para que Cristal, desde ahora, sabiendo de que ya vas a tener un cupo más extranjero, planificar, gestionar bien y utilizar ese cupo para un jugador que realmente venga y le aporte, y que no te pase lo que pasó con Misael Sosa y con Franco Romero. Y para cerrar el video, y antes de cerrar, vamos a escuchar declaraciones del momento donde Uribe ya menciona de manera oficial los jugadores que van a salir, los jugadores separados, etcétera, etcétera. Vamos con el tema de Cauterucho. Cauterucho, si bien es cierto, el año pasado demostró la tarea pendiente, algo que le quedó en deuda en su etapa en Sporting Cristal, es que no le hizo ningún gol a los rivales directos. Más allá de todo ello, era que su aporte o la movilidad que él le daba el año pasado, este año disminuyó. Ya no le aportaba ese tipo de cosas. Ya el equipo no generaba como el año pasado. Y en muchos partidos este año se fastidió, se molestó, se ofuscó con los compañeros porque no le daban el pase, porque él no finalizaba las jugadas que sí el año pasado Cristal generaba, y Cauterucho solamente finalizaba. Para ese funcionamiento, para ese juego, para las situaciones que se creaba el año pasado, un delantero como Cauterucho calza a la perfección.
un delantero como Cauterucho en el 2022, con todo lo que generaba ese equipo, calzaba a la perfección. En el 2023 calzaba en la perfección. 2024 en gran parte de ese año calzaba a la perfección. Pero lamentablemente en un equipo que hace mucho tiempo, que esto no viene de ahora, que no tiene un funcionamiento, que carece mucho de ideas, un delantero como Cauterucho, lamentablemente, por más de que finalice, por más de que te garantice 13, 15 goles, al menos por año, lamentablemente no termina de alcanzar, porque necesitas un entrenador, un delantero que tenga mayor movilidad, que te ofrezca por ahí, que te marque diagonales, que se pelee todo el partido con los centrales. Y lamentablemente Cauterucho, por la edad, por el momento en el que estaba, no podía hacer ese tipo de cosas. Es más, intentaba, pero el cuerpo no le daba, no le respondía. Necesitaba que el equipo mejore en el funcionamiento que era obvio que no iba a llegar ni con Autori ni con Farré, porque el equipo careció. Funcionamiento tuvimos el año pasado con Anderson Moreira, porque sabíamos realmente a qué jugaba ese Cristal, que era un Cristal que salía muy rápido de contra, que no necesitaba tantos pases, etcétera, etcétera. Pero este Cristal carecía de ideas, carecía de juego, de claridad en posiciones en las cuales uno tiene que tener para poder aprovechar las características de 9 que se tenía. Finalmente Cauterucho se va. Era un movimiento que nadie tenía esperado. Es más, la gran mayoría te decían, Cauterucho sí, que se vaya, pero a fin de año. Y yo también estaba totalmente de acuerdo con que Cauterucho se vaya a fin de año. Y obviamente, si tú dejas ir a un jugador que te asegura, que te garantiza al menos 15 goles, tú ya, ni bien enterándote de esa movida por parte de Bolívar, tú ya tendrías que haber tenido 3 opciones. Y dentro de esas 3 opciones, jugadores que te puedan garantizar al menos 10 goles para el Clausura. Porque sabes la competitividad que siempre, año tras año, tiene el Clausura. El Clausura siempre es el torneo más complicado, más difícil, porque ya los rivales ya no están en un torneo internacional como este año, por ejemplo. Lamentablemente se fue Cauterucho, y hasta Cristal va a afrontar el partido el día sábado con Sport Boys en el Callao, sin contar con ese reemplazo que ya tendría que haber estado acá. El reemplazo de Cauterucho. Pero lamentablemente, como no se toman las precauciones, como no se gestiona bien, como no se viene trabajando bien, lamentablemente Cristal podría llegar, como el año pasado, hasta la 4ª o 5ª fecha sin tener entre sus filas al delantero extranjero. Y si hablamos de la 4ª o 5ª fecha, no como años anteriores, en la 4ª y 5ª fecha jugamos con 2 rivales directos. Y que vuelvo y repito, en esos 2 partidos, tranquilamente, Cristal puede quedar fuera del Clausura. Y de nada sirvió el arranque del día domingo ante una Alianza Universidad de Huánuco, que es como para maquillar la realidad que hoy en día vivimos en Sporting Cristal. Vamos con las declaraciones de Uribe y ya con eso ponemos fin al video. A ver, vamos a escuchar. Vamos a escuchar el tema de Uribe. Porque tú hablaste previamente de la transparencia y después te referiste a 7 jugadores que iban a dejar la institución, pero cuando se te pidieron los nombres dijiste que por respeto, por una situación especial y todo lo demás, que no los ibas a dar. ¿Cómo queda ese tema de la transparencia? O sea, ahí hay como una especie de contradicción, ¿no es cierto? Que tú creo que has analizado. Sí, claro. Justamente esa interpretación demanda un hecho de información a quienes eran los 7 jugadores, porque uno no puede adelantarse en la comunicación cuando no se le ha comunicado a ellos. Y tiene una razón de ser muy puntual, que es la que estoy expresando. Pero no lo dijiste en ese momento así, ¿no? No, porque en el cruce de información se había quedado de informar en el momento correcto a los jugadores para uno poder transmitirlo oficialmente. Y al no suceder esto, obviamente no era correcto mencionarlo. Esa fue la razón que incomodó, y con justa razón, a la prensa, porque claro, y yo estoy de acuerdo. A mí personalmente me hubiese gustado que al menos detallen quiénes iban a ser los siete jugadores.
o al menos explicar o hacer otra conferencia, o al menos el día de hoy, ya que ayer se hizo oficial, el día de hoy hacer una conferencia y explicar los detalles y argumentar el por qué estos jugadores están saliendo. Por más de que tú o yo que me estás mirando desde la pantalla sepamos cuáles son los motivos del por qué están saliendo, que ellos mismos lo expliquen. Para volver a tener esa seriedad, para volver a tener esa transparencia. Porque a día de hoy tengo entendido que más de 1 o 2 jugadores recién se han enterado el día de ayer que no iban a continuar en Sporting Cristal con las declaraciones que hizo el señor Julio César Uribe. De acuerdo con esa... Y en un club como Cristal, ese tipo de cosas no pueden ni deben de pasar. Interpretación de que si está diciendo los 7 nombres lo debe decir, estoy de acuerdo, pero hay una razón por la cual no se dijo. Claro, entonces de repente fue un error mencionar esto de los 7 jugadores, quizás hubiera sido mejor no decir nada. En ese momento solamente, teníamos ya la decisión, pero no teníamos la corroboración de la información hacia los 7 jugadores. Ajá. Entonces ese hilo que es muy delgado conllevó a que no se mencionara sus nombres. Porque, no sé si está considerando en esos 7 a Romero y Cauterucho, ¿están dentro de esos 7 o no? Sí, están dentro de esos 7. Dentro de esos 7 todavía quedan 5. Le pregunta por qué, porque en su momento ni Romero ni Cauterucho estaban dentro de esa lista. Esa lista la han acomodado conforme se han dado las situaciones, porque van a ver a continuación los nombres que suelta el periodista y la forma y la manera cómo responde o cómo afronta esa situación Uribe. Cómo maquilla, por ejemplo, Gilmar Lora no lista. estuvo ni siquiera considerado en la lista para el partido. No sé si estoy equivocado. Justin Alarcón, Leonardo Díaz, el chico, de 21 años, tampoco. Y Gianfranco Chávez también, todo el mundo sabe que hay ya prácticamente un distanciamiento. Y Misael Sosa es otro de los jugadores. Ahí están los 7. Entonces no hay que incomodarse mucho, porque los 7 ya fueron informados correctamente para poder mencionar su nombre. Ahí está la diferencia que al rubro comunicacional obviamente le cuesta un poco aceptarlo. Entonces no hubo oportunidad de comunicar esto y tú me estás dando la primicia. ¿Tú podrías decir entonces los 7 nombres ahora sí abiertamente para no ser yo el que los haya mencionado? No entiendo ayer por qué el temor de Uribe de él mismo no decirle el nombre. O sea, si ya lo hiciste oficial, como bien lo dice el periodista, si ya le diste la primicia, dilo tú. ¿Cuál es el problema de que Julio César Uribe diga los 7 nombres de los jugadores que no van a continuar? Si ya 4 de ellos ya están fuera del club. 4 de ellos ya tienen resuelto su situación contractual. ¿Cuál es el problema? ¿Se van a molestar? ¿Le van a decir algo acaso a él? No. Es que el orden de los factores no altera el producto. No. Qué buena salida. Lora, Alarcón, ¿en qué situación están? En la situación de seguir aportándole al club porque tienen compromiso. Cabellos, ¿en qué situación están? Le preguntan por Cabellos. En la situación de seguir aportándole al club porque tienen compromiso. ¿Qué le aportan hoy en día los hermanos Cabellos a Sporting Cristal? Una respuesta que deja mucho que desear. Que deja muchos aspectos en el aire. Una institución. Algunos medios, de estos 7 jugadores que se han mencionado, ¿algunos ya tendrían equipo a dónde llegar? Hay algunos que tienen ya varias posibilidades y en el transcurso de estos días se deben estar... Cuando dice varias posibilidades, ojo, se refiere al tema de Justin Alarcón y al tema de Gilmar Lora. El único jugador que faltaría resolver su situación sería Gianfranco Chávez. Respetando alguna de ellas. Ajá. Pero la gente se pregunta, ¿cuánto tiempo falta para el cierre de la ventana de contrataciones? Creo que más contrataciones. Entonces estamos... Y esta parte de la entrevista me preocupa porque no dijo con seguridad 18 de agosto, dijo creo el 18 de agosto. Así se está trabajando en Sporting Cristal hoy en día, muchachos, que no tienen definidos las fechas. Y obviamente cuando tú trabajas, improvisas así, no esperemos buenos resultados, lamentablemente como a todos nos gustaría a fin de año. En tratativas con 2 jugadores para ya con los mismos cerrar este capítulo de incorporación y seguir enfocándonos como hemos iniciado ¿extranjeros? En la lucha por el campeonato. Sí, uno sí, uno no. Pues no van a decir. No voy a hablar de puesto, obviamente, porque no bueno, por un tema de manejo interno, ¿no? Pero es más que obvio que necesitan un 9, ¿no?
Si se ha ido Cauterucho, es más que obvio. Es una deducción lógica porque obviamente y un defensa, se ha ido, ¿no? el goleador, ¿no? Se ha ido el goleador. Y otro defensa. Hay que tener alternativas. Pues si está saliendo Gianfranco Chávez, esa no. Puede ser Abel Hernández. Ya ve, ustedes no son Sí, inteligentes, son hemos leído. inteligentes. Hemos leído. Bueno, Nico, entonces estamos ahí. Ya, pero yo pensaba que eran dos el aire que Abel Hernández podría, no aseguró, no afirmó nada, pero podría ser el 9 extranjero que estaría llegando a Cristal. Podría, llegaría. Como digo, no afirmamos. Pero dice no nacional. No, porque el cupo es uno. Exactamente. El cupo es uno. Al menos eso lo tienen porque claro. Al menos eso lo tienen claro por parte de la directiva de Sporting Cristal. Bueno, muchachos, si llegaron hasta esta parte del video, dejen su like, suscríbanse al canal. Y como van a ver en el título de la miniatura, ¿qué jugadores creen ustedes que faltaban en esta purga o que deberían salir de Sporting Cristal a fin de año? Los leo en los comentarios. Y nada, ya nos estamos viendo el día de mañana para hablar sobre Sporting Cristal en un directo. Así que nada, cuídense, fuerza Cristal y nada, ya nos estamos viendo. Chau, chau. Cristal es un sentimiento, una familia que me hace vibrar. No puedo dejar de quererte, dejarte mi aliento es necesidad. De gloria yo quiero verte, ganar en la cancha a todo rival.